y que ha demostrado una muy clara orientación de la empresa Zona Segura y de los profesionales que hacen parte de ella hacia el servicio del empresariado, no solamente de nuestro medio, sino también con una proyección internacional bastante positiva y bastante interesante. De manera que el agradecimiento y la felicitación por abrir estos espacios. Y permítanme entonces, tal como metodológicamente lo plantea Carlos, robarles inicialmente unos minutos para unos planteamientos básicos de manera estructural que sirvan incluso como una invitación, que sirvan incluso como una motivación para generar posteriormente el conversatorio. Y la idea es que el conversatorio no solamente sea entre Carlos y yo, sino que sea un conversatorio abierto para ustedes a través de las preguntas que van a formular por el chat y que estoy seguro que van a dar lugar, a lo mejor no todas, a una respuesta contundente, pero sí van a dar con plena seguridad, van a dar motivo a una reflexión importante que nos ayude a empezar a buscar respuestas para enfrentar situaciones como las que actualmente estamos viviendo. Permítanme entonces, voy a compartirles una presentación donde está esa guía acerca de lo que es esta temática que hoy nos convoca, el riesgo legal en la toma de decisiones con un apellido en tiempos de crisis, cuando a lo largo de esta relación con Zona Segura, con Carlos, con los socios, con Jan, hemos venido participando en el diplomado sobre gestión de riesgo. Digamos que ya habíamos venido trabajando de una manera, yo diría que bastante interesante, sobre los riesgos que implica la toma de decisiones, muy orientado a lo que es la responsabilidad en la que pueden llegar a incurrir los tomadores de esas decisiones. Pero digamos que hasta ahora lo habíamos manejado en un contexto de normalidad, el riesgo legal en la toma de decisiones en tiempos de normalidad. Pero resulta que a partir de marzo de este año para Colombia se nos presenta una situación absolutamente inesperada y absolutamente atípica que reviste de una característica especial y distinta nuestra toma de decisiones. Estamos tomando decisiones en medio de una crisis que, como muy pocas veces en la historia de la humanidad, había tenido la característica de ser una crisis global. Habíamos tenido crisis locales, crisis nacionales, posiblemente en algunos aspectos crisis con una tendencia a la globalidad desde lo económico y desde lo financiero, pero una crisis en la que todos los seres humanos y todas las organizaciones humanas se vieran involucradas de una manera tan sensible. Creo que hay que recorrer bastante los libros de historia para encontrar una situación similar. El hilo conductor que les propondría para estos primeros minutos de conversación sería plantear unos temas de los cuales quisiera detenerme a hacer algunos comentarios respecto de los cuatro primeros y no quiero dejar pasar algún comentario acerca de los tres últimos, porque finalmente estos siete no exhaustivos elementos, no hay un criterio de exhaustividad acá, hay otros factores que implican riesgos legales en nuestra toma de decisiones, pero posiblemente estos son los que nos están apareciendo de una manera más notoria dentro de esta etapa que nos ha correspondido vivir. Y empecemos en orden. Uno de esos temas sería la validez y la eficacia de la toma de decisiones de los órganos colegiados de nuestras organizaciones a los que les compete tomar decisiones absolutamente trascendentales en cuanto a sostenibilidad futura de las organizaciones, en cuanto a planteamientos y replanteamientos estratégicos. Hoy y es el momento, adelanto esa puntadita simplemente para retomar algo con lo cual ya todos estamos familiarizados. Hoy todavía hay muchas organizaciones en nuestro medio que no han podido celebrar su asamblea ordinaria anual. Y no necesariamente porque no conozcan que existen mecanismos para hacerlo, sino porque han tomado la decisión de esperar.
posiblemente con el temor de que a partir de un mecanismo de realización de esas asambleas se pueda originar alguna ineficacia en las decisiones que tomen. Entonces ya que se expidieron algunas normas que permiten realizar estas asambleas en un horizonte de tiempo de un mes más allá del levantamiento de la emergencia sanitaria, es decir, estaríamos hablando ese mes es el mes de septiembre, si es que la emergencia sanitaria termina el 31 de agosto como está previsto, la emergencia sanitaria, no el confinamiento, que es otra cosa. Entonces allí tendremos un montón de asambleas que se van a realizar. Y esto es una situación bastante atípica. Estaríamos realizando una asamblea general del año 2019 en el mes de septiembre del año 2020, donde ya va a estar corrida perfectamente las 3/4 partes del año en curso. Esa es una situación que jamás habíamos vivido, pero que la tenemos que enfrentar y por fortuna la normativa existente nos permite enfrentarla para tratar de minimizar esos riesgos legales. El segundo tema que les quiero plantear dentro de ese hilo conductor, nuestras relaciones contractuales que han sido afectadas y han sido afectadas de una manera bastante significativa, y en esto hay que hablar desde las dos orillas de los contratos. Es posible que estemos incumpliendo en algunos de nuestros contratos y es posible que nos estén incumpliendo en algunos de nuestros contratos, y frente a esa situación también hay que enfrentarse con la toma de decisiones y hay que tratar de analizarlo desde cierta perspectiva legal, como es la conocida teoría de la imprevisión, sobre la cual retomaremos algo dentro de un momento. Un tercer tema, que sería un tema, digamos, extremo. Esta situación de crisis ha puesto en riesgo la supervivencia misma de las organizaciones, la supervivencia misma de la empresa. De hecho, ya hay muchas que han cerrado sus puertas. De hecho, ya hay otras que han anunciado su próximo cierre de puertas. Hay otras que han anunciado su replanteamiento. Hay otras que han anunciado que se van a acoger a mecanismos legales para tratar de obtener oxígeno, para tratar de obtener un salvavidas que les permita seguir funcionando. Ahí se presentan dos situaciones básicas, que son la posibilidad de replantearse desde una reorganización empresarial, o la posibilidad, que siempre habrá que tenerla sobre la mesa, de terminar el negocio, de terminar la empresa, a partir de un proceso ordenado de liquidación. Ahora bien, lo que debemos preguntarnos y lo que necesariamente nos tenemos que preguntar cuando optamos por alguna de esas soluciones es, y a partir de la toma de decisión de acudir a un trámite de reorganización, a partir de la decisión de disolvernos y declararnos en liquidación, ¿qué sucede? ¿Cuál de las dos será la mejor decisión y cuál de las dos acarreará unas mejores consecuencias para los propietarios de la organización, pero también unas razonables consecuencias, por ejemplo, para trabajadores, por ejemplo, para otros acreedores? Y un cuarto tema que, sin ser de mi experticia, creo que es interesante que en la conversación de hoy lo traigamos a cuento, es lo que está pasando en el mundo laboral. En el mundo laboral nos vimos abocados a asumir de manera improvisada y bastante improvisada unas nuevas formas de trabajo, lo que hemos dado en llamar el trabajo en casa, que lo tenemos claro, no debemos confundirlo con el teletrabajo, para el cual ya existía alguna normativa por parte de nuestro Estado. Pero si no hablamos de teletrabajo, sino de trabajo en casa, hay algunas preguntas para hacerse, hay algunas inquietudes para plantearse. Y necesariamente esas preguntas y esas inquietudes traerán como consecuencia que más temprano o más tarde el Estado tenga que expedir alguna nueva normativa para darle, yo diría la palabra, razonabilidad al funcionamiento de esa nueva forma de trabajo, que ha demostrado muchas bondades, que ha demostrado que en esencia funciona, que ha demostrado que en lo fundamental, por fortuna, contamos con herramientas, contamos con la tecnología que nos permite poder realizar de manera adecuada las tareas. Pero yo diría que allí, más allá de lo legal, también es necesario, y por qué no, la norma puede ayudar a ello,
es necesario la generación de una cultura acerca de lo que son esos nuevos aspectos laborales. Estos 4 temas son los que nos servirán dentro de hilo conductor dentro de un momento. Pero excúsenme porque no puedo dejar pasar este escenario que estamos compartiendo para por lo menos hacer un comentario breve acerca de otros 3 aspectos que hoy deberían ocuparnos y que hoy deberíamos tener en cuenta. Una de las palabras que se ha generalizado en los últimos 4 meses, más otras tantas que ustedes ya, como el doctor Carlos me lo compartía, por allí era alguna conversación muy agradable, alguien se tomó el trabajo de hacer un glosario de términos pandémicos, ¿no es cierto? Y se ha originado un glosario de términos, no hagamos el recuento, pero uno de esos términos que ya existía, pero se ha potencializado, es el término protocolo. Y creo que más que nunca estamos dimensionando la importancia de lo que es un protocolo y lo que debe contener un protocolo, pero sobre todo la filosofía que entraña un protocolo. Si estamos hablando de protocolos de bioseguridad, estamos hablando ni más ni menos que de una herramienta de protección social, de protección del conglomerado, de protección de la ciudadanía. Entonces, el comentario que quiero hacerles, y lo planteo, y excúsenme que lo haga de esa manera, muy a manera de pensamiento en voz alta, es que estamos en una época compleja. Estamos en una época que se puede haber caracterizado por la generación de muchas angustias, el paralizar las actividades, el estar en la espera de que nos aprueben, el poder empezar a trabajar. Hoy apenas pudieron empezar a trabajar los equipos de fútbol y creo que solamente 2 pudieron hacerlo. El sector gastronómico está a la espera de algo que se debió haber hecho el lunes y no ha ocurrido todavía. Las mismas cultos religiosos están a la espera de que les aprueben esos protocolos, pero una cosa es que se apruebe un protocolo, otra cosa es reabrir una actividad y otra cosa es hacer conjugar la reapertura con el protocolo. Otra cosa es que se cumpla. Y creo que es claro decirlo y más claro entenderlo que si a partir del incumplimiento de protocolos se generan daños, pues se van a generar responsabilidades. Y las responsabilidades, aunque aquí aparece mencionado solamente las eventuales sanciones que pueden imponer autoridades administrativas por la violación de protocolos, incluyendo el echar atrás las autorizaciones de apertura, ¿no es cierto? Puede haber responsabilidades mucho más allá. Si ingreso a un establecimiento en el que supongo que hay unas medidas de bioseguridad implementadas porque se están respetando los protocolos, pero resulta que es algo contagiado por nuestro coronavirus y luego se demuestra que los protocolos no se cumplieron, allí necesariamente se va a generar una responsabilidad y esa responsabilidad va a tener una implicación de tipo legal y finalmente va a tener una responsabilidad de tipo económico. Créanme algo, yo en este tema de los protocolos he venido como ganando en la comprensión y el dimensionamiento de su importancia. Y dentro de lo anecdótico, en 30 segundos, comparto mi vida y he compartido intensamente estos 4 meses con mi esposa, que está en un cuarto contiguo también en una reunión similar a esta, y trabaja en el sector público, en alguna entidad cuyo nombre no les digo, pero han estado durante más de 3 meses y medio trabajando asidua y denodadamente en la elaboración de los protocolos que les permitan retomar la actividad, que a su vez permita el ingreso de público a esa entidad, porque la razón de ser de esa entidad es que ingrese el público. Y no han podido, y no han podido, y me consta y doy fe. Si no han podido, no ha sido por falta de interés, no ha sido por ineficiencia, ha sido porque están conscientes de que cuando tomen la decisión lo tienen que hacer con absoluta seriedad y lo tienen que hacer con absoluta responsabilidad para que efectivamente con esas medidas de bioseguridad pues se logren los efectos esperados. En esto, y ustedes lo saben y lo tienen tan claro como yo, los blindajes absolutos son imposibles, ¿no es cierto? Pero en términos de responsabilidad, en todas las acepciones de la palabra, pues hay que tratar de disminuir los niveles de riesgo y hay que tratar de disminuir los resquicios por los cuales pueda por allí colarse alguna manifestación de daño respecto de alguien. Y Camilo, le puse aquí, por favor, Carlos. Camilo,
Para que empecemos como a hacer alguna intervención ahí, ahora que hablábamos en los preliminares del conversatorio, a mí se me ocurrió algo que me parece que es pertinente que lo hablemos en este preciso momento, y es lo siguiente, ahora que tú lo mencionas, y es eh, cuando todas las empresas hacemos nuestro protocolo de bioseguridad para poder ingresar nuevamente a nuestras operaciones. Estamos pensando en todo lo que es intramural, o sea, todo lo que para nosotros significa traer a nuestros empleados a la oficina o a las instalaciones donde tenemos nuestra operación y atender público. Pero hay un resquicio que me parece que, y quiero hacer mención sobre eso porque me parece importante para dejarte seguir, y es el tema de los proveedores. El tema de los proveedores. Ahí hay un hoyo negro que hay que empezar, y la invitación es a empezar a controlarlo, porque eh, si yo hago muy bien mi tarea, pero mis proveedores no lo hacen, entonces voy a tener una doble responsabilidad. La responsabilidad con mis empleados y con mis clientes, y la responsabilidad que tengo de no haber cumplido la debida diligencia del buen padre que cuida a sus hijos cuando no controlo, cuando no hago el debido control de esos protocolos de mis proveedores. Cierro paréntesis y no te molesto más. No, al contrario, Carlos, muchas gracias por la interpelación, y la invitación es a que se convierta desde ya en una conversación el tratamiento de estos datos, y además, y aunque lo dijiste con toda la claridad y toda la contundencia, pues sí quiero refrendar la importancia de lo que dices y refrendar que finalmente en circunstancias como estas todos somos responsables y todos hacemos parte de cadenas. Y el hecho de que cuando esta mañana, hoy tuve mi día de salida, aunque con mi tarjeta profesional supongo que estoy dentro de la excepción número 43 de servicios profesionales, ¿no es cierto? Y podría salir, pues, un sentido de responsabilidad es salir solamente cuando es estrictamente necesario, y hoy me tocó mercar, ¿no es cierto? Entonces, cuando entro al supermercado y me toman la temperatura al entrar y me toman mis datos de cédula y celular, y a la salida lo vuelven a hacer, lo tomo de la mejor manera, porque es que yo también hago parte de esa cadena como cliente. Tú mencionas Ujú. el extremo del proveedor, pero yo soy el extremo del cliente también. Y resulta que para ese establecimiento, para esa empresa, es importantísimo el, por lo menos dentro de esa debida diligencia, hacer lo que esté a su alcance dentro de un sano criterio de prudencia, para tratar de involucrar a todos los actores de esa cadena en aras de un objetivo común, que es esa autoprotección, pero es autoprotección no en mi protección, sino autoprotección en primera persona del plural, ¿no es cierto? La autoprotección no es mi protección, la autoprotección es nuestra protección, y ahí es donde aparecen las responsabilidades. Y Carlos, lo que acabaste de decir, además me sirve como un eslabón maravilloso para esto que no es gratuito, que lo haya puesto hace un momentico en negrilla, y es el riesgo reputacional. Es que allí estamos frente a un tema que, dentro de lo que es la angustia de lo que estamos viviendo, de pronto todavía no lo hemos dimensionado. No todos los riesgos son económicos, no todos los riesgos son legales, no todos los riesgos son físicos. Hay riesgos también llamémoslo así, riesgos intangibles. Y uno de los principales riesgos intangibles es el riesgo reputacional. Y el ser ese proveedor del que tú hablas en tu intervención, que no tiene el suficiente cuidado y por lo tanto afecta a su empresa cliente, a los empleados de esa empresa cliente, pues no solamente va a generar responsabilidades de otra índole, económica y legal, sino que su reputación también se va a poner en una tela de juicio bastante, pero bastante significativa. Y ahí habría que pensar en los siguientes términos. Y excúsenme porque el comentario tiene que ver más con aquello que dice Carlos, y es cierto, se ha convertido en una de mis grandes pasiones, que es el gobierno corporativo, independientemente de que haya por allí efectos o no efectos legales, independientemente de eso. Finalmente, esta situación, como tantas a lo largo de la historia, pasará. Eso está pues claro, más cerca
más lejos, pasará o se estabilizará o utilicemos el término que queramos, ¿no es cierto? Y cuando las aguas estén relativamente calmadas, vamos a empezar a hacer una serie de reflexiones acerca del comportamiento de ciertos actores o de los actores dentro de lo que ha sido el manejo de esta situación y empezaremos a sopesar y empezaremos a pensar en quiénes fueron responsables socialmente y quiénes no fueron responsables socialmente. Y cuando empecemos a detectar que algunos no han sido responsables socialmente, pues esa reputación empezará a quedar por allí bastante maltrecha y eso todos lo sabemos, queramos o no queramos, en algún momento tendrá impacto en el comportamiento del mercado. Entonces me salgo allí inclusive de lo que son los efectos estrictamente legales, pero son efectos supremamente importantes porque tienen que ver con la percepción que tiene el público en general, nosotros los ciudadanos del común, acerca de lo que hacen las empresas. Ver empresas y todos hemos tenido la experiencia, entramos a establecimientos de comercio donde notamos que se están desarrollando los protocolos con toda la seriedad y con todo el rigor, pero posiblemente a la media hora y a media cuadra entramos a otro establecimiento donde parecería que no estemos en una pandemia. Donde hoy en la mañana también entré a un lugar donde a nadie se le ocurrió pedirme la cédula, ni tomarme la temperatura, ni preguntarme cómo me llamo, ni para dónde voy. A nadie se le ocurrió. De manera que de todo hay, ¿no es cierto? Y cuando la frase de moda aquella, cuando todo esto pase, empezaremos a hacer balances y empezaremos a también analizar estos aspectos desde lo reputacional. Y termino entonces este recorrido y ustedes sabrán excusar, pero cada uno de estos temas lo va llevando a uno a hacer un montón de comentarios inevitablemente, que tampoco quiero dejar pasar de largo, aunque sobre él sí volveré por allí hacia el final de esta primera parte de nuestra conversación. Y ya no es el riesgo organizacional, ya no es el riesgo empresarial en esa toma de decisiones, sino que es el riesgo personal de aquellos individuos que ejercen roles de administradores y que a partir de las decisiones que toman, sea en situaciones normales o sea en situaciones de crisis, se pueden ver abocados a tener que responder con su patrimonio por las consecuencias de las decisiones que toman o responder ante ciertas autoridades de inspección, vigilancia y control, incurrir en una responsabilidad disciplinaria y, ¿por qué no?, incurrir en responsabilidades de tipo penal. Y recuerden que por allí pues hay un tipo penal que se está poniendo muy de moda, que es el de no cumplir las normas para combatir epidemias. Ahí sí pues el derecho penal lo respeto mucho, pero no tengo ni veniales, pero más o menos esa es la idea de ese tipo penal, ¿no es cierto? Y tiene que ver, por supuesto, con la salud pública y con el bienestar de toda la comunidad. Empecemos entonces por el primero de los 4 temas de arriba, que son los del hilo conductor que pretendo compartirles y que va a dar lugar con seguridad a algunas preguntas que posteriormente van a servir de objeto de conversación. La validez y la eficacia de las decisiones de los órganos colegiados. Yo creo que dentro de las muchas enseñanzas que esto nos ha dejado, es que los seres humanos ciertamente somos muy adaptables. Somos, yo diría, infinitamente adaptables. Y millones de años sobre este planeta en condiciones habidas y por haber, en condiciones adversas, en edades de hielo, en edades de deshielo, en extinción de animales, en fenómenos naturales, etcétera, 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 quiere decir que somos adaptables y todavía estamos aquí. Y pasará esta pandemia y todavía estaremos aquí. Y en estos 4 meses, hemos demostrado que, a pesar de los pesares y de las enormes dificultades, logramos que la vida siga su curso, así sea en situaciones distintas a nuestra normalidad tradicional. Y entonces el ejemplo claro y contundente al respecto es la época en la que llegó la declaratoria de cuarentena en un país como Colombia. Si mi memoria no me falla, la primera cuarentena, que fue la regional, la cuarentena por la vida del municipio de Medellín y del departamento de Antioquia, nuestra ciudad y nuestro departamento, para quienes nos acompañan de otras regiones, incluso de otros países, empezó el 20 de marzo. Y la cuarentena general, que todavía estamos extendiendo por ahora hasta el 1 de agosto,
mientras no se decide otra cosa, empezó el 24 de marzo, ¿no es cierto? Primer trimestre del año, plena época de asambleas ordinarias de personas jurídicas. Y muchas ya habían hecho su asamblea general para esa fecha y pues parte sin novedad, no tuvieron ningún problema. Pero tenemos una característica de idiosincrasia que es muy particular y es que si las asambleas las podemos hacer hasta el 31 de marzo, pues esperemos hasta el 31 de marzo, ¿no es cierto? Además, por razones que también son explicables, como el tema de la organización de los estados financieros, de la información que necesitamos para la asamblea, el poder hacer la convocatoria en debida forma, el permitir el ejercicio del derecho de inspección, todas esas cosas. Entonces, un sinnúmero de personas jurídicas para esa fecha todavía no habían hecho la asamblea. Nos encontramos entonces con algo que existe en la legislación colombiana desde 1995 y en muchos países existe inclusive desde antes de haberse introducido a nuestra legislación, y es la posibilidad de realización de reuniones no presenciales. En nuestro país hay una ley que es la ley 222 del 95, reformatoria del Código de Comercio, donde se involucró ese concepto de reuniones no presenciales. Y habrá que decirlo que algunas organizaciones de 1995 hasta nuestros días han hecho uso o habían hecho uso de esa posibilidad de realizar ese tipo de reuniones a través de mecanismos de comunicación simultánea o sucesiva, como lo dice esa ley. Pero también hay que entenderlo, y creo que ustedes podrán ratificar lo que les digo, y es que en muchas organizaciones, pues digamos que la cultura de la presencialidad seguía siendo la reina. Y se entendía como el ámbito ideal para celebración de una asamblea el contar con un espacio físico en el cual los socios, los corporados, los copropietarios, qué sé yo, los miembros de esa persona jurídica pudiesen reunirse para tomar decisiones importantes y recibir unos informes importantes. Pues bien, aparece esta situación de pandemia y una de las primeras normas, miren que esto es inclusive anterior a la cuarentena, es anterior a la cuarentena, pero cuando ya se había declarado el estado de emergencia sanitaria, el Estado colombiano a través del gobierno nacional, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y desarrollado por la Superintendencia de Sociedades a través de circulares, expidió algunas normas, ahí aparecen al frente de ustedes para no repetirlas, en las cuales se tomaron decisiones estructurales y se tomaron decisiones transitorias. Una decisión estructural, hubo reformas definitivas y entonces creo que por fin se hizo algo que muchos, y me incluyo, veníamos reclamando desde hace tiempos. La regulación de la ley 222 del 95 sobre reuniones no presenciales traía una exigencia, y era que para que esa reunión pudiera realizarse válidamente y las decisiones pudieran ser eficaces, tenían que estar presentes todos los integrantes del órgano respectivo. Si es una asamblea de socios, todos los socios debían estar conectados. Si era una junta directiva, todos los miembros de la junta directiva debían estar conectados. Pues bien, este decreto 398, luego el 434, y es desarrollado por un par de circulares de las supersociedades, dejaron claro que de aquí en adelante el manejo del quórum es común y corriente. Una reunión no presencial tiene el mismo tratamiento de quórum que si se tratara de una reunión presencial. Una no presencial tiene el mismo tratamiento de una reunión presencial en materia del quórum que debe estar conformado para poder sesionar y tomar decisiones válidamente. Digo yo, esto se podría haber dicho desde 1995, pero nunca es tarde. Digamos que fue necesario que se presentara esta situación para que el legislador entendiera que si hay una debida convocatoria, que si con anterioridad se dice cuál va a ser el mecanismo tecnológico y cómo va a funcionar la asamblea, pues el tema de quórum no tiene por qué ser diferente con un mecanismo o con otro. Pero también se tomaron unas decisiones temporales, y dentro de esas decisiones temporales está aquello que ya pues quedó de término vencido, y fue el famoso alcance para las asambleas que estaban ya convocadas, pero no se habían citado, pero no se habían ejecutado, no se habían celebrado. Entonces había ahí un lapso de incertidumbre, y esas reuniones que las citamos para hacerlas
presencialmente, pero se nos atraviesa el tema de la pandemia, no se pueden hacer reuniones de más de X número de personas, entonces no puede ser presencial. El legislador, el gobierno nacional, perdón, a través de estos decretos, permitió que se diera alcance a la convocatoria para convertir la reunión presencial que se había convocado en una reunión no presencial o incluso en una reunión mixta, en la cual fuera posible que algunas personas pudieran acudir a la sede originalmente definida para la asamblea y otras personas se conectaran a través de medios tecnológicos, y muchas empresas hicieron uso de este mecanismo y realizaron sus asambleas y doy fe, estuve por ahí acompañando, les confieso, más que como observador, para velar por el cumplimiento de ciertas cosas que como asesor, pero resultaron en las que tuve la oportunidad de estar bastante exitosas, inclusive pensamiento en voz alta, y posiblemente lo que les voy a decir coincide con experiencias que han tenido ustedes. Algunas fueron mucho más eficientes que si se hubieran celebrado personalmente, ¿no es cierto? De todas maneras, aquello del refrigerio y de la conversación es muy agradable, pero a veces hace que las reuniones se extiendan un poco más de lo que deberían extenderse. Esto es una situación que estoy seguro, y digo que para bien, de aquí en adelante seguirá siendo utilizado por las organizaciones. Pero dentro de las otras normas temporales, llamémoslas de esa manera, está, como lo mencionaba hace un rato, la posibilidad de que quienes no pudieran por alguna razón realizar su asamblea no presencial o mixta durante el término de duración de la emergencia sanitaria, entonces lo podrán hacer dentro del mes siguiente a la terminación de esa emergencia sanitaria. Hoy esa emergencia está hasta el 31 de agosto, de manera que tendríamos el mes de septiembre para realizarla. Y como la ley misma lo dice para situaciones de normalidad, si no es convocada para ese mes, se reunirá por derecho propio el día hábil siguiente al vencimiento de esos 30 días. Y aunque preferiría dejarlo para que lo conversemos posteriormente, sí quiero hacer énfasis desde ya en un par de aspectos importantes para tener en cuenta en este tipo de reuniones, y quienes de ustedes la hayan celebrado en estas condiciones que vivimos lo podrán ratificar. Hay algunos aspectos importantes para tener en cuenta en la convocatoria, como indicar el medio tecnológico por medio del cual se va a lograr la participación o a propiciar la participación de los asambleístas o de los miembros de una junta, si se trata de juntas directivas. Muy importante, y yo diría que hay un replanteamiento, o más que replanteamiento, la necesidad de un fortalecimiento de los roles de esos órganos colegiados, la presidencia y la secretaría. A veces entendemos que esos roles de presidencia y secretaría son roles honoríficos, y bajo esta nueva modalidad, más que honoríficos, son roles de una extraordinaria responsabilidad, porque dada la circunstancia especial que rodea la celebración de este tipo de sesiones de asambleas o de juntas, hay que ser muy claro, hay que ser muy inequívoco, digámoslo así, por ejemplo, en la elaboración y la aprobación de las actas, en la identificación de los asistentes, en la verificación inicial del quórum, pero en la verificación de lo que se denomina la continuidad del quórum. Cuánto estamos al principio, pero cuánto estamos en el momento en que se va a tomar una decisión importante. Y un comentario que posiblemente sobra, pero de todas maneras quiero hacer la claridad porque créanme que han sido muchas las consultas que he recibido al respecto, sobre todo de personas que dirigen, son miembros de junta, de organización, de personas jurídicas diferentes a las sociedades comerciales, como corporaciones, fundaciones, cooperativas. En fin, estas normas que expidió el gobierno nacional son aplicables a todas las personas jurídicas. Si bien es cierto, se origina desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Si bien es cierto, hay unas circulares expedidas por las supersociedades, en el texto mismo de esas normas está absolutamente explícito y de manera inequívoca que le es aplicable a cualquier clase de persona jurídica. Y creo que es algo que también tiene bastante sentido, porque pues tan asamblea es la asamblea de una sociedad anónima como la asamblea de una SAS, como la asamblea de una corporación, como la asamblea de un fondo de empleados. De manera que tiene toda la lógica del mundo que conserve unos elementos y unos criterios similares. Un segundo tema, de los cruciales,
tan crucial que también fue de los primeros que fue abordado por el gobierno nacional en las normas expedidas, muy referidas específicamente a los contratos de arrendamiento. Recuerden que fueron de las primeras normas expedidas cuando se habló de aquello de suspender la posibilidad de iniciar procesos de desalojo. Bueno, esto se acompañó, por supuesto, con la suspensión de términos judiciales, la imposibilidad de proceder a aumentos, la imposibilidad de hacer efectiva la terminación de los contratos, y esa terminación se daba dentro de los plazos dados por ese tipo de decretos. Pero realmente, aunque las normas estaban orientadas a los contratos de arrendamiento, el tema del riesgo legal es para toda clase de contratos. Y, me voy a invertir el orden en el que está diseñada la diapositiva para comentar esa gráfica que aparece en la parte de abajo. Es una gráfica muy simple, es una gráfica que suelo utilizar por allí con mis estudiantes en programas en los cuales formo jurídicamente a gerentes, y es una gráfica que creo que ayuda a dimensionar cosas importantes aún en situaciones normales. Los contratos tienen un ciclo de vida, y ese ciclo de vida está dado por unos momentos y por unas etapas. Y en plata blanca y en gran síntesis, hay una etapa inicial que es la etapa precontractual. Hay un momento que es el momento del perfeccionamiento. Hay una etapa que es la etapa de la ejecución. Hay un momento que es el momento de la terminación. Y no siempre, pero puede ocurrir, hay una etapa que es la etapa de liquidación. Si cuando se termine tenemos cuentas pendientes, pues liquidamos esas cuentas hasta cuando finalmente llegamos a un finiquito de esas cuentas y podemos suscribir por allí un acta de liquidación o un documento de transacción o, en fin, cualquier documento en el que evidenciemos que hemos finiquitado esas cuentas. A golpe de vista, y es la regla general cuando a mis estudiantes les pregunto, para ustedes, ¿qué es lo más importante de esto? La respuesta generalizada es: lo más importante es el momento del perfeccionamiento y la etapa de la ejecución. Ahí como que está la médula espinal del ciclo de vida de los contratos. Mi respuesta a los estudiantes que me hacen esa afirmación, que repito es la constante, es: bueno, está bien, aceptemos que eso es muy importante, pero les invito a que reposicionemos la etapa precontractual y el momento de la terminación. La etapa precontractual y el momento de la terminación. ¿Por qué la etapa precontractual? Porque la etapa precontractual es la etapa en la cual podemos negociar los términos de nuestro futuro contrato. Es la etapa en la cual podemos conversar acerca de las reglas de juego de lo que ha de ser nuestro futuro contrato. Es la etapa en la cual, si hablamos desde nuestra cultura, podemos inclusive regatearnos. Podemos pedir rebaja, podemos pedir comodidades en tiempos de entrega, cosas por el estilo. Ese es el momento de hacerlo. Yo sé que tenemos un enemigo que es un enemigo, no digo que invencible, pero sí demasiado poderoso, que es el enemigo tiempo. Entonces, más aún en circunstancias como la que vivimos, parecería que todo tiene que ser para allá. Todo tiene que ser para allá. Entonces, en medio de estas circunstancias, se nos presentó la posibilidad de celebrar un contrato importante. Eso hay que perfeccionarlo ya. Pero tomémonos un tiempito para ver ese texto que nos mandaron que dice: no, eso hay que firmarlo ya. Y sacrificamos la etapa precontractual. Y a veces el sacrificio de la etapa precontractual implica que se nos presenten enormes dificultades dentro de la ejecución y grandes dificultades al momento de una posible terminación de ese contrato. Y por no dedicarle un par de días, una semana, a la etapa precontractual, nos podemos ver involucrados en un pleito de 10 años. De manera que allí la racionalidad indicaría que vale la pena detenerse un poco en la etapa precontractual, pero que tiene que ver con situaciones como la que estamos viviendo. Situaciones como la que estamos viviendo nos dejan demasiadas enseñanzas, y una de ellas es, a veces nos escudamos demasiado en el concepto de lo imprevisto. Nos escudamos demasiado en el concepto del imprevisto. Reconozco, era imprevisible que hubiera una pandemia, sí. Sí, pero ese sí también admite comillas. Ese sí también admite comillas, porque creo que a lo largo de estos 4 meses en que hemos leído y visto muchas cosas,
unas cosas, mucho fake, pero también muchas cosas interesantes, nos hemos encontrado con realidades y realidades sorprendentes, como la realidad del video de Bush hijo hace ya bastantes años, o de Barack Obama en el año 2014, hablando de la muy seria probabilidad de que existiera una gran epidemia parecida a la gripe española de hace 100 años. Entonces parecería que esto era imprevisible, pero para algunos no era tan imprevisible. Cuando se encuentra uno que un evento deportivo tan importante como el torneo de Wimbledon, del que nos volvimos todos pues fanáticos por el triunfo de Farah y Cabal, el torneo de Wimbledon dentro de sus seguros estaba cubierto contra pandemias. Entonces parece que lo que es imprevisible no es tan imprevisible para todo el mundo. ¿A qué voy con esto? A que en esta etapa precontractual, cuando negociamos las reglas de juego de un futuro contrato, hombre, pues por supuesto que no podemos exigirnos a nosotros mismos prever cosas tan absolutamente exóticas como las que nos está pasando, aunque hubo quienes sí las previeron. Pero hay cosas que sí podríamos por lo menos dejar establecidas en el contrato para, por lo menos, llegar a situaciones de fácil encuentro, de fácil acuerdo entre los contratantes. Finalmente la ley trae soluciones, pero cuando invocamos las soluciones de ley, muy posiblemente vamos a tener que dejar esas soluciones en manos de un fallador, en manos de un juez, y ya sabemos lo que eso implica. Mientras que desde la etapa precontractual podríamos dejar establecidas ciertas reglas de juego y, ¿por qué no? Por ejemplo, ciertos mecanismos no judiciales de solución de conflictos para poder evitar que se agudicen los efectos, que se potencialicen los efectos negativos por muy probables incumplimientos contractuales. Y vuelvo a decir lo que dije hace un momento, y cuando hablo de incumplimientos contractuales, tenemos que hablar desde las dos caras de la moneda. Tenemos que hablar desde quien me está incumpliendo a mí un contrato, pero tenemos que hablar de la altísima probabilidad de que yo también tenga que incumplir. Entonces, en un momento contractual o una etapa contractual, como la etapa precontractual antes del perfeccionamiento, qué bueno que nos tomáramos el trabajo de conversar con nuestro interlocutor, con la otra parte o las otras partes del contrato, para tratar de aterrizar cosas que de otra manera no aterrizamos. Y allí, pensamiento en voz alta, le decía ahora informalmente a Carlos y a Jan, yo me volví muy enemigo de las proformas contractuales. No porque estén mal hechas, sino porque a lo mejor no corresponden a lo que son las expectativas de nuestro contrato. No necesariamente tiene por qué ser idéntico un contrato de prestación de servicios que celebre con Carlos a un contrato de prestación de servicios que celebre con Jan. Puede que tenga una estructura básica similar, pero va a haber cosas que van a ser distintas. Va a haber cosas que Carlos me va a proponer que tengamos allí y que yo voy a estar de acuerdo y las vamos a poner. Y Jan no me las propuso, entonces no las vamos a poner. Por eso es importante que en la etapa precontractual definamos muy claramente esas reglas de juego. Y el tema central también lo voy a dejar allí porque aparecerá en nuestra siguiente conversación dentro de unos minutos. Tiene que ver con una modalidad contractual que son los contratos de tracto sucesivo. Al contrario de los contratos de ejecución instantánea, que son aquellos en los cuales las obligaciones son susceptibles de ejecutarse ya. Y el ejemplo de Cartilla es la compraventa. En un contrato de compraventa, comprador y vendedor pueden cumplir sus obligaciones en un solo momento. Si se quieren dar plazo, ya es cosa de ellos, pero podrían cumplir sus obligaciones en un solo momento. Mientras que hay contratos que por su esencia van desarrollándose y van ejecutándose en un lapso prolongado de tiempo y van surgiendo las obligaciones en la medida en que ese tiempo va transcurriendo. Son los contratos de tracto sucesivo y los ejemplos típicos serían el arrendamiento y el suministro. ¿Por qué los menciono? Porque según nuestro Código de Comercio, en el artículo 668, es en esos contratos de tractos sucesivos en los que tiene su aplicación fundamentalmente lo que denominamos la teoría de la imprevisión, es decir, la modificación de las condiciones contractuales después del perfeccionamiento a partir de la ocurrencia de situaciones imprevistas que impactan lo que llamaríamos por allí dentro de otros contextos, pero creo que viene a cuento mencionarlo, la
el equilibrio contractual. El siguiente punto se refiere a los elementos, a lo que es la supervivencia misma de la empresa. Con Carlos hablábamos esta semana, haciendo por allí algunos ajustes a nuestro conversatorio y concluíamos algo, y es cierto, hoy estamos más que nunca hablando en términos de supervivencia, más que nunca. Les confieso algo, además del ejercicio del derecho y además de la docencia en temas jurídicos para no abogados, que ha sido una pasión, formación jurídica de gerentes, también tengo otra faceta que es el direccionamiento estratégico y la formación en direccionamiento estratégico. Y dentro de eso tengo un autor que me gusta mucho, muy tradicional y muy histórico, que es Jean-Paul Salenave, que habla de aquellos famosos objetivos implícitos de las organizaciones: la supervivencia, la rentabilidad y el crecimiento. Y en esa conversación informal que tuvimos decíamos, más que nunca estamos hablando de la supervivencia por encima de rentabilidad y de crecimiento. Es más, si para poder sobrevivir tenemos que contraernos, pues nos tocó contraernos. Si para poder sobrevivir tenemos que sacrificar un poco la rentabilidad, pues nos tocó sacrificar la rentabilidad en el corto plazo. Pero en el largo plazo tendremos que tener la perspectiva y la prospectiva de que a golpe de simple supervivencia vamos a amanecer mañana, vamos a lograr pagar la próxima quincena, pero dentro de 2 años, ¿qué? Pero dentro de 2 años, ¿qué? ¿No es cierto? Entonces, dentro de 2 años deberemos haber recuperado la rentabilidad y a lo mejor podemos volver a recuperar nuestro crecimiento. Leía una de las noticias de prensa que lo deja uno aporreado porque son personajes que a través de la pantalla se van metiendo como en la vida de uno, y es uno de los chefs de MasterChef, Jorge Rauch. Jorge Rauch y su hermano anunciaron el cierre de 5 de sus restaurantes, ¿no es cierto? Esa es una, pero no cierran el negocio del todo. Cierran 5 puntos de venta, 5 restaurantes. Esa es una típica estrategia de contracción. No van a crecer, no van a mantenerse, van a chiquitarse. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Y luego posiblemente no van a abrir 5 y no 10. Posiblemente, y ojalá que así sea porque se lo merecen. Pero ¿a qué voy con esto? Que dentro de nuestra toma de decisiones, siempre, pero hoy más notoriamente que nunca, nos debemos hacer preguntas. ¿Será que este negocio ya cumplió su ciclo y debemos pensar en terminarlo? Esto que pasó nos hizo poner los pies en la tierra, y alguna situación de crisis que veníamos arrastrando hace 1 o 2 años y que nos iba a conducir a una terminación de la empresa, lo que hizo fue precipitarse, o veníamos muy bien, pero las condiciones se dieron de tal manera que nos impactaron, afectándonos hasta el punto que tenemos que cerrar. Esas decisiones son difíciles, pero hay que tomarlas. Y hay que tomarlas. Facilísimo es decirlo, dificilísimo es hacerlo. Hay que tratar de tomarlas en el momento justo, ¿no es cierto? En el momento en el que todavía se cause el menos daño posible. Pero la pregunta no necesariamente es solo si terminamos la empresa. La pregunta también es, ¿o generamos un proceso de transformación? Para no utilizar otra vez la desgastada palabra del léxico pandémico de la reinvención, ¿no es cierto? Entonces, si es el momento de transformarnos y la ley nos permite mecanismos para pensar en transformarnos, entonces existen los procesos de reorganización empresarial, y son muchas las empresas que están acogiéndose desde su diferente óptica, su perspectiva y su realidad. Y tomemos el caso de Avianca. Avianca no va a desaparecer. Avianca se acoge a la ley de quiebras en los Estados Unidos, cosa que no es la primera vez que hace. Ya lo había hecho en el año 2003 y todavía no había coronavirus. Y a partir de ese acogimiento a la ley de quiebras, resultó inversionista y resultó por ahí un señor Efremovich, ¿no es cierto? Y a partir de este acogimiento a la ley de quiebras en los Estados Unidos en el año 2020, aparecerá quien salga de compras para hacer inversiones en empresas importantes a buenos precios y sea el nuevo propietario de Avianca. Pero Avianca como empresa seguirá existiendo, seguirá funcionando. Simplemente que se generan mecanismos para transformarse de alguna manera, para reorganizarse de alguna manera y para tratar de obtener algunos beneficios, llamémoslo de esa forma, que le permitan respirar, oxigenarse y garantizar su supervivencia en el futuro.
Termino para dar paso a la conversación y los riesgos laborales. De las primeras preguntas que empecé a recibir hace 4 meses, sin ser laboralista, ¿y qué hago con mis empleados? Y empezaron a manejarse las alternativas que todos ustedes ya escucharon suficientemente y que vieron materializadas suficientemente. Entonces la alternativa de mandar a vacaciones a quienes se puedan mandar a vacaciones, y está la alternativa de las licencias remuneradas, y está la alternativa de las licencias no remuneradas, eso sí, con la aceptación del trabajador, pero está la expectativa de la posibilidad de la suspensión del contrato de trabajo, pero está la posibilidad de la terminación del contrato de trabajo. Entonces allí aparecían preguntas inevitables, ¿no es cierto? Entonces la situación ocasionada en virtud del coronavirus genera una justa causa para la terminación del contrato de trabajo. Así como existe la teoría de la imprevisión en el derecho comercial, existirá algo parecido en el derecho laboral, y entonces le puedo dar por terminado el contrato al trabajador sin indemnizarlo, invocando una justa causa. Y ahí creo que todos homologamos la respuesta y la tenemos clara, es no. Por encima están los derechos del trabajador, y lamentablemente para la empresa, afortunadamente para el trabajador, el hecho de que se termine su contrato por una situación como estas no exonera a la empresa de indemnizarle, porque no se considerará una justa causa. Aparece una nueva realidad, el trabajo en casa, repito, distinto del teletrabajo, y a partir del trabajo en casa aparece un fenómeno entre legal y cultural, o mejor, entre legal, tecnológico y cultural. Desde lo tecnológico el problema está más que satisfactoriamente resuelto. Desde lo legal hay enormes vacíos, porque si bien es cierto, hay alguna normativa sobre lo que se denomina teletrabajo, el teletrabajo es algo distinto a lo que estamos viviendo hoy de manera masiva como trabajo en casa. Y aparecen entonces algunas inquietudes acerca de y cómo separar los tiempos, y cómo hablar entonces de jornadas de trabajo cuando no hay una supervisión directa de un superior jerárquico hacia su equipo de trabajo, y cómo asegurar ciertos derechos que tiene el trabajador y que lo sigue teniendo, como el derecho al descanso, el derecho a la vida familiar, el derecho a la vida personal. Y se empieza a hablar de temas que en otras latitudes ya han sido objeto de estudio y hasta de legislación, como en el caso, recuerdo, de Francia, y es lo que se denomina el derecho a la desconexión. El trabajador que está trabajando desde casa a partir de la utilización de medios como este, tiene el derecho en un momento determinado a apagar su computador, a poner en silencio su celular, y es hora de dormir, ¿no es cierto? Les recomiendo que lean en El Colombiano de hoy un artículo que es el que escriben por allí, una columnita de opinión que escriben estudiantes sobre la experiencia de un estudiante de práctica, en El Colombiano de hoy o de ayer, en uno de los dos. Les sugiero su lectura simplemente, sin ningún comentario. Y ahora sí termino. Y me parece que es bien importante terminar con esto, porque cuando hablamos de responsabilidades, la palabra responsabilidad es una palabra generadora de preocupaciones. Pero quisiera que este hilo conductor inicial lo termináramos con un elemento tranquilizador. Tomar decisiones es una actividad de suyo de alto riesgo. El que toma decisiones se equivoca. Tomar decisiones en circunstancias como las que estamos viviendo multiplica el riesgo, porque ese enemigo tiempo se vuelve un enemigo mucho más fuerte, se vuelve un enemigo mucho más acosador, porque las circunstancias de angustia que rodean la realidad empresarial pueden presionar la toma de las decisiones. Pero aquí, por fortuna, hay una tendencia mundial que poco a poco va siendo incorporada a las decisiones de los jueces en Colombia, y es el respeto a la regla de discrecionalidad del tomador de decisiones. Regla de discrecionalidad que se entiende debe fundamentarse en la diligencia que una persona razonablemente tendría para tomar unas decisiones, dependiendo de sus propias circunstancias. Y creo que esta evolución, más que nunca, está teniendo lugar. Con absoluta seguridad que hoy hay juntas directivas que están tomando decisiones que pueden llegar a traer consecuencias negativas para la empresa.
o para terceros. Hoy hay gerentes que están tomando decisiones que pueden llegar a traer efectos negativos para la empresa o para terceros. Pues cuando dentro de 3, 4 o hasta 5 años, que es el tope, se pueda llegar a iniciar contra ellos una acción de responsabilidad como administrador, los jueces deberán analizar las circunstancias bajo las cuales tomaron esas decisiones y deberán analizar la regla de discrecionalidad de ese miembro de junta o de ese gerente. Deberán analizar la diligencia con la que tomó la decisión y deberán analizar si su juicio fue un juicio razonable y un juicio suficientemente informado. Con esto entonces, Carlos y queridos participantes en este conversatorio, termino lo que es el desarrollo de este hilo conductor y dejo entonces abierto el espacio para las preguntas que ustedes a lo largo de este carretazo que les he echado hayan podido compartir. Y Carlos, por supuesto, Jan también está por allí, las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Y les repito lo que les dije al principio. Posiblemente no para todas ellas habrá una respuesta, pero sí habrá una invitación a una reflexión profunda para que empecemos en nuestras empresas y desde lo personal y como directivos y como tomadores de decisiones a visualizar esta nueva realidad de toma de decisiones a la que nos hemos tenido que enfrentar. Camilo, Nelson Parra de Shop, una prestigiosa empresa del sector asegurador, nos hace este comentario. Muy al principio de tu charla hablaba sobre que el tema el cumplimiento de garantías en los contratos de seguros. Porque yo como tomador de un seguro tengo que brindar unas garantías para que la aseguradora me compre el riesgo. Y ahora el no cumplimiento de algunas de esas características por el tema de flujo de caja o incluso en el tema de los protocolos de bioseguridad, pues pueden terminar volviéndose una afectación importante, sobre todo en el tema de riesgos laborales. Pero no solamente en el riesgo laboral, sino que ya también estamos hablando sobre temas de riesgos patrimoniales. Sí, ciertamente, Carlos, me parece muy pertinente el comentario y es una realidad a la que tenemos que afrontarnos porque podríamos encontrarnos frente a la percepción de que estamos cubiertos por un seguro, pero frente al incumplimiento, por ejemplo, en el otorgamiento de las garantías, que es natural que desde el negocio de los aseguradores se exija al tomador del seguro, podamos quedar descubiertos. Ahí hay una realidad importante y una realidad que vale la pena porque podría empezar a desprotegernos bajo el entendido de que tenemos la certeza de que estamos asegurados y no lo estaríamos. Muchas gracias por ese comentario. Hay un mecanismo en Teams que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues ahí en el menú en la parte de abajo de sus cámaras aparece una manito así que dice levantar la mano, y temprano Armando Albeiro González de Brinza nos levantó la mano. No sé, Armando, si quieras de pronto hacer alguna intervención o alguna pregunta. Sí, Carlos, buenas tardes y Camilo, muchas gracias por tu ¿Cómo intervención bastante clara, pues. Te agradezco mucho. Bueno, me inquieta un poquito el tema de prevención frente a afectación del COVID-19, no tanto al interior de la compañía, sino en el tema de garantía de que el personal se cuide y se mantenga protegido fuera de instalación. ¿Por qué? Porque si llega un tema de un caso positivo desde afuera, es muy difícil detectarlo, más aún si la persona es asintomática, por ejemplo. Entonces ahí yo quisiera cruzarlo con algo que mencionó bastante interesante y es el tema de responsabilidad frente a la acción. Si yo sé que estoy en contacto con alguien positivo y omití esa información y vine a la compañía a trabajar y voy a afectar a otros, ¿cómo se pudiera de cierta manera proceder desde el punto de vista administrativo de una manera tal que, bueno, venga, responda por esa acción, en este caso? Vale, qué interesante pregunta y muchas gracias por hacerla,
porque realmente es uno de los grandes riesgos frente a los cuales estamos, sobre todo por estas personas asintomáticas, ¿no es cierto? Vea, les hago un comentario y es un comentario de media hora antes de iniciar nuestra conversación. Me llega un mensaje de WhatsApp de la persona que administra el edificio en el que vivo contándonos que hoy uno de los porteros amaneció indispuesto con fiebre a 38 grados. Por supuesto, pues no pudo venir a trabajar, gracias a Dios no vino a trabajar, ojalá se recupere y ojalá que no sea el COVID-19, pero lo que nos pone, y créanme, valoro enormemente lo que la administración de este edificio ha hecho, además es un edificio pequeño, se facilita el manejo, pero ha sido absolutamente diligente en la toma de medidas de prevención, pero frente a una persona que está en la portería, que se está convirtiendo como en el filtro, ¿no es cierto? Porque es el que recibe los domicilios o es el que orienta hacia el domiciliario a dejarlos en el punto donde se dispuso para que no tengan que subir a los apartamentos. Se va armando una cadena donde los controles son supremamente difíciles, ¿no es cierto? Pero en tu pregunta hay un elemento fundamental y es, si yo sé que tengo el virus, pero soy asintomático y quiero tener una vida normal y dentro de esa vida normal me relaciono con no solamente desde lo social, sino visito establecimientos, estoy desarrollando mi trabajo, visito clientes y termino contagiando, allí tiene que haber efectos. Y tiene que haber efectos desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista penal, mencionábamos el tipo penal que existe por allí de propagación de epidemias o algo por el estilo. No sé si recuerdan que muy recién empezada esta situación, hubo una reunión en el Palacio de Nariño, una reunión de alcaldes, y el alcalde de Popayán, a sabiendas de que había estado en Brasil, si mal no lo recuerdo, relacionado con personas que luego resultaron contagiadas, estuvo en el Palacio de Nariño y ello prendió las alarmas porque pues, al primero que le hicieron la prueba fue al presidente Duque a ver si había quedado contagiado. Y la fiscalía inició investigaciones contra este alcalde por haber omitido la información acerca de haber estado presente en esa reunión. De manera que allí esa omisión es una omisión que yo particularmente me atrevo a catalogar como dolosa o en el peor o en el más optimista de los casos más bien como una culpa grave. Pero si ese alguien que omite mencionar que tiene el virus, así sea asintomático, es mi empleado, pues me tomaría el trabajo de buscar por allí en su contrato o en su reglamento interno de trabajo, porque a lo mejor está violando alguna norma que debería traer unas consecuencias de tipo laboral. Y si eventualmente llega a causar un perjuicio económico, un perjuicio cuantificable económicamente, a alguien que resulte contagiado por haber estado en contacto con él sin saber que era un asintomático de coronavirus, habrá una responsabilidad patrimonial. Pero allí es donde aparece ese elemento que en su muy amable presentación, y además aprovecho para agradecerle a la generosísima presentación que hizo Carlos al principio, hablaba de la debida diligencia. La debida diligencia me conduce a actuar hasta un poquito más allá de lo exigible, pero hay cosas que se me salen completamente del control y que ya van a depender de una responsabilidad absolutamente personal, que puede llegar a trasladar responsabilidades, porque si esa persona que contagió a otro es mi empleado, pues la responsabilidad me la podrían llegar a trasladar a mí. Y muchísimas gracias por esa interesantísima pregunta. Gracias. Complementario con eso, y lo hablábamos en la conversación previa que tuvimos o planeando este conversatorio, hablábamos, Camilo, sobre la imperiosa necesidad de que al existir ahora todo el tema del trabajo remoto y todas estas condiciones distintas de las relaciones laborales, pues habría que también empezar a mirar cómo revisar los principios, deberes y obligaciones y los compromisos por parte del empleado en los reglamentos internos de trabajo. Ciertamente. Ciertamente, eso es un ejercicio que debemos realizar y no es admisible la respuesta es que ya la pandemia pasó y habrá otra dentro de 100 años. No, no se trata de eso, se trata de entender, como muy bien lo acabas de decir, que se presentan una serie de fenómenos nuevos dentro de lo que son las relaciones laborales y que hay que empezar a prever sus consecuencias. Y una de las consecuencias es empezar a establecer desde reglamentos internos, a establecer desde contratos,
establecer que el incumplimiento de ciertas pautas, por ejemplo, el incumplimiento de un protocolo, alguna consecuencia debe tener, ¿no es cierto? Alguna consecuencia y alguna consecuencia grave debe tener. Ese protocolo, yo diría, prima facie, ese protocolo entra a ser parte de las normas de la empresa. Y si un trabajador viola las normas de la empresa, pues allí muy seguramente se estaría aproximando a la configuración de una justa causa. Pero es claro, hay que revisar todo lo que documentalmente tenemos para ponerlo a tono con esta situación que se nos puso de presente con esta realidad actual. Hay varias preguntas que tenemos y entonces te las voy a lanzar de una vez. Tenemos una que dice que frente a una situación generalizada de insolvencia en las empresas, ¿cuáles son los caminos por los que puede optarse además del cierre del negocio? Vale, esa pregunta es muy interesante, Carlos, porque a veces la angustia nos lleva a tomar decisiones extremas sin analizar otras posibilidades. Y hay una gran posibilidad y es echar mano de mecanismos que existen en la legislación y en las legislaciones del mundo, como en el caso de que mencionábamos de Avianca hace un momento, para no terminarnos, sino transformarnos. Y una palanca para esa transformación, mirado desde lo legal, son los procesos de reorganización empresarial. Recuerden que este proceso de reorganización empresarial, que en nuestro medio colombiano conocemos como los trámites de ley 1116, por allá de 2006, si mal no recuerdo, vinieron a modificar de alguna manera los procesos de reestructuración empresarial del año 1999. Y en ese cambio de nombre, ¿quién lo creyera, Carlos y queridos asistentes? Hubo un elemento filosófico fundamental, pero fundamental. Cuando se hablaba de reestructuración empresarial, pensábamos solamente en reestructuración de obligaciones económicas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener más plazos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para rebajar intereses? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener periodos de gracia? Y eso es importante y sigue siendo importante, pero no es lo único. Cuando desde el año 2006 empezamos a hablar de reorganización empresarial, la palabra reorganización abarca esa reestructuración desde lo económico, pero también una reorganización desde lo estructural, desde lo estrictamente organizativo, el diseño de la organización, desde lo tecnológico, desde el talento humano, incluso algo bien interesante, desde el target del negocio. Si para garantizar mi sostenibilidad en el tiempo, y lo hablábamos informalmente, Carlos, esta semana, entonces debo dejar de fabricar vestidos, trajes de caballero, y debo empezar a fabricar trajes de protección médica, o incluyendo tapabocas y cosas por el estilo, puedo hacerlo. Eso hace parte de una reorganización. Por supuesto que esas decisiones no son a la ligera. En un proceso de reorganización hay un personaje muy interesante que se llama el promotor. Y el promotor deberá velar por el éxito del trámite de reorganización y deberá velar porque el acuerdo y las decisiones al que se llegue y las decisiones que se tomen verdaderamente asegure la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Verdaderamente se logre el propósito o el doble propósito, asegurar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo y asegurar el pago de las obligaciones a los acreedores. Eso es lo que se persigue con ello. Pero de pronto, con mi telepatía, me adelanto a algo. Y es, pero esas transformaciones a veces requieren ciertas cosas, ¿no es cierto? Porque si lo que voy a hacer es cambiar mi objeto social, podría implicar una reforma estatutaria. Listo, hacemos la reforma estatutaria. Pero puede que implique algo más que una reforma estatutaria. Porque puede que la nueva actividad a la que me vaya a dedicar sea una actividad que requiera de unas licencias de algunas autoridades. Por ejemplo, una licencia del INVIMA, ¿no es cierto? Tenemos el ejemplo de lo que ha sucedido en nuestro medio de nuestra ciudad de Medellín, con los ventiladores realizados en acuerdo de la Academia, Universidad de Antioquia, la EIA, el CES, la empresa privada, y la demora del INVIMA para dar ese tipo de licencias, ¿no es cierto? De manera que ahí hay un riesgo legal. Yo puedo optar por una transformación inclusive de mi objeto social, pero debo tener en cuenta que algunas de esas transformaciones pueden implicar autorizaciones estatales, y esas autorizaciones estatales a lo mejor se llevan un tiempo más del deseable, pero son obtenibles de todas maneras, ¿no es cierto?
y frente a la expectativa de liquidar mi empresa o de transformarla aún cambiando su objeto social, creo que se debe por lo menos tener la sindéresis de dedicarle un espacio a la reflexión sobre las bondades de mantener la empresa, el empleo que la empresa genera y abordar esa transformación con reconociendo las implicaciones que tiene y cumpliendo los requisitos que haya que cumplir. Hay otra pregunta, Camilo. Frente a las nuevas maneras de desarrollar el trabajo, ¿qué riesgos implica hoy el llamado trabajo en casa? Carlos, son riesgos más grandes de los que los estamos visualizando y por eso el Estado está en mora de legislar al respecto y debe hacerlo. Así como legisló acerca del teletrabajo, debe legislar al respecto. Cosas que escucho por la razón que les decía hace un momento aquí del confinamiento, un tema tan elemental como la ergonomía. ¿Cierto? Toda la relación con las ARL, todas las enfermedades profesionales, todo este tipo de cosas a través de la realización de un trabajo en espacios que no están diseñados para el trabajo, pueden llegar a traer unas consecuencias y pueden llegar a traer unas responsabilidades. Puede llegar a traer consecuencias incluso, y lo hablábamos también informalmente a lo largo de la semana, con esa nueva cultura de la relación entre superior y subordinado, desde una perspectiva que en nuestro medio todavía es muy usual y es como la necesidad del control, de doble vía, de doble vía. El jefe tiende a ser controlador y a los subordinados nos gusta que nos controlen. Eso es una cuestión cultural que tenemos que empezar a vencer y no nos metamos en lo cultural, pero sí en lo legal. Y una citación a una reunión, como alguien lo escribía por ahí en la prensa esta semana, el Día del Padre a las 12 del día, creo que tiene por allí una cercanía muy grande con los linderos del acoso laboral. Entonces allí hay un riesgo que debemos tener en cuenta y es cómo manejar la relación, cómo respetamos espacios, cómo respetamos tiempos, cómo debemos estar en capacidad de separar los linderos de lo laboral y de la vida personal del trabajador. Creo que ahí habría un punto de partida que nos puede evitar grandes consecuencias. Estoy seguro que cuando todo esto pase, y los juzgados se normalicen, aunque ya los abrieron por allá el 1 de este mes, va a haber un montón de acciones judiciales que van a tener que ver con, por lo menos, con estas dos cosas que acabo de mencionarte, Carlos, a raíz de tu pregunta. Yo tengo un comentario alrededor de ese cuando todo esto pase, porque finalmente conversando con epidemiólogos, ahora todo el mundo se siente epidemiólogo, pues entonces todo el mundo tiene derecho como a opinar porque tiene un amigo epidemiólogo, pero pues nosotros desde nuestro trabajo en Zona Segura tenemos que mantener pues como la, la, la rigurosidad de la técnica y entonces no nos podemos poner a lanzar cosas así como a la buena de Dios, pero hablando con un equipo de epidemiólogos que tenemos, que nos ayuda pues a entender las realidades. Y ayer en una conferencia que dictaba en el Consejo Colombiano de Seguridad, hablábamos sobre la necesidad de desrelativizar el autocuidado. O sea que el autocuidado hoy es muy personal, pero yo desde las áreas de gestión humana ya no puedo pensar en que el autocuidado es relativo, sino que es normativo. Entonces ya no es el albedrío de la persona la que tenga que, digamos que la buena razón y el buen cuidado nazca de la motivación personal, sino de la normatización del autocuidado como parte necesaria de la vida laboral. Entonces, cómo hacer para tener una estrategia de comunicación ascendente para poder entender cuáles son las realidades de Camilo y su esposa, que ambos están haciendo teletrabajo dentro de su casa. Pero mi empleado es Camilo, pero vive con otras personas que también tienen otras condiciones. Entonces ahí hablábamos sobre eso con los epidemiólogos y decían, es que pospandemia ya no podemos pensar en pospandemia. Y cuando todo esto pase, no va a pasar.
Esto no va a pasar en los próximos 18 meses, no va a pasar. Esto es lo que hay y así es como nos toca vivir. No va a haber un efecto mágico en el corto plazo que genere una situación pues casi que milagrosa en que nos devuelva a el 15 de marzo. No, eso ya no es posible. Entonces, el redefinir las normas, y aquí viene la pregunta, aquí viene la pregunta, es eh, cómo replantear, cómo replantear desde lo legal el autocuidado, pero cómo replantear todo el esquema nuevo de cumplimiento. Hablábamos hace 2 semanas, Camilo, tú y yo, compartíamos todo el tema de la aparición de la nueva norma 31.022 de riesgos legales, que yo puedo hacer una identificación, un análisis, un diseño de tratamientos de riesgos legales, unas verificaciones operativas, unas auditorías de riesgo legal y finalmente poder mejorar las condiciones de los riesgos legales de una organización. ¿Tú cómo ves ese tema hoy y cómo lo plantearías? Correcto, Carlos. Empiezo de pronto haciendo un complemento a lo que dijiste acerca de esa desrelativización del autocuidado y es de alguna manera lo que me refería cuando digo que el autocuidado no es en primera persona del singular, sino en primera persona del plural. El autocuidado es el autocuidado desde lo social, indudablemente. Pero lo retomo para hacer un comentario adicional acerca de esos efectos que puede llegar a tener el que alguien que no está siendo controlado porque no está en un mismo espacio físico donde tradicionalmente ha estado, en su oficina, en la sede de su empresa, sino que está en su hogar donde convive con otras personas, puede llegar a realizar en contravía de lo que es ese autocuidado. Y excúsenme lo gráfico con un ejemplo. Carlos lo sabe que otra de mis grandes pasiones es el fútbol. Y dentro Sí, del claro. mundo del fútbol, pues mi equipo amado es el glorioso Atlético Nacional, que fue uno de los dos equipos que hoy pudo volver a entrenar en su sede de Guarne, ¿no es cierto? Casi que no, Esta casi semana que o la, no. esta semana o la semana pasada dieron la noticia y ustedes la supieron que dentro de los requisitos previos de protocolo le debían hacer la prueba a todo el staff, no solo de futbolistas, sino también administrativo del club. Y resultaron 2 personas positivas. Aún no se sabe quiénes son las 2 personas positivas, pero en una rueda de prensa del día siguiente del presidente del Nacional fue muy claro en decir que estaban averiguando en qué condiciones se habían contagiado. Es que no es lo mismo que yo me contagie porque pedí un domicilio a la farmacia y entonces con aquella cadena de la que hablábamos hace un momento a raíz de una interesante pregunta, el domiciliario venía contagiado, contagió a mi portero puso en el ascensor según el protocolo que tenemos nosotros el medicamento, yo lo tomé y antes de echarle el flis flis que le echamos para desinfectar, ya me infecté. Ya me infecté, ¿no es cierto? Esas cosas pasan y por más cuidado que se tenga, ese blindaje absoluto es imposible, ¿no es cierto? Pero puede haber ocurrido también que en medio del desespero del encierro me sobreactué y me metí por allí el día sin IVA a una chichonera, a un almacén. Y se me olvidó llevar el tapabocas para acabar de ajustar. Entonces creo que hay un elemento que perfectamente podemos catalogar como indisciplina. Perfectamente. Y además de pensar en crear normas, les haría una invitación. Y es pensar en la revisión de las normas que hoy tenemos. Miremos hoy nuestro reglamento interno de trabajo. Miremos hoy nuestros contratos laborales. Y a lo mejor nos vamos a encontrar sorpresas desde la perspectiva de la empresa pueden ser agradables, que ahí hay contempladas cosas dentro de las cuales perfectamente pueden marcarse un incumplimiento de las obligaciones del trabajador. Perfectamente podrían marcarse. Entonces, hago ese planteamiento general. No necesariamente siempre la solución está en crear nuevas normas. A veces la solución está en revisar las que tenemos y hacer una adecuada reinterpretación y recontextualizarlas, ¿no es cierto? Ahí hay un ejercicio bonito para hacer y útil para hacer. Y lo otro, Carlos, es claro. Yo creo que también, digamos que ahí, por supuesto que el experto eres tú y con seguridad que muchos de quienes se han conectado son expertos en el tema de cumplimiento.
pero sí me atrevo a hacer una afirmación, y es que la conceptualización del cumplimiento también cambia. La conceptualización del cumplimiento va a tener que empezar a tener en cuenta cosas como las que hacían parte del sustento de tu pregunta. La conceptualización del cumplimiento va a tener que empezar a tener en cuenta elementos como los protocolos de bioseguridad. Ya el tema de la seguridad y salud en el trabajo adquiere una dimensión nueva, adquiere una dimensión mucho más amplia, adquiere una dimensión muchísimo más compleja. Entonces, la tarea para aquellas personas encargadas de velar por el cumplimiento dentro de las organizaciones, pues como decíamos por allí coloquialmente, les cayó barranca, porque van a tener que tener un espectro de actuación muchísimo más amplio, y casi que ya por razones de tiempo, como colofón empezando a dar el colofón a lo que ha sido nuestra conversación, empezar a manejar con muchísimo rigor el cumplimiento de todos nuestros mecanismos de seguridad en materia de cobertura de riesgos legales. Y pongo el ejemplo más simple, y es las enormes debilidades que tenemos en las organizaciones, y estoy hablando de grandes, medianas y chiquitas, en la gestión de los contratos, en la gestión de los contratos. Y cada uno de ustedes hará su inventario de anécdotas personales, pero yo tengo más de las deseables para contar de importantes empresas donde se va a buscar la carpeta de un contrato y a duras penas aparece el borrador del contrato, porque el contrato original se le envió a la otra parte para que lo firmara y nunca lo devolvió. Y en el texto de ese borrador se habla de unas pólizas y a ver dónde están las pólizas. Y se habla de un acta de autorización al gerente de la otra compañía y a ver dónde está el acta de autorización. Entonces, si en cosas tan elementales, porque son básicas, si en cosas tan básicas como esas no hemos tenido una claridad acerca de la necesidad de ser rigurosos en el cumplimiento, con lo que se nos está viniendo y con esa afirmación categórica y cierta que haces de que esto es por lo menos para año y medio más, la perspectiva del cumplimiento en las empresas va a asumir una importancia mayor de la que hasta ahora ha tenido, y hasta ahora ha sido mucha, pero va a tener un espectro indudablemente muchísimo mayor. Sí, yo creo que tenemos ahí un reto también en zona segura, y vamos a buscar la manera de hacer una nueva conversación alrededor del tema de cumplimiento. La programaremos pues para este resto de tiempo que tenemos. Por lo pronto, yo veo que Carolina acaba de levantar la mano. Carolina Saldarriaga, ¿quieres decir algo? Carolina. Carolina, te escuchamos. Bueno, ya tenemos que, el tiempo, Camilo tiene que dar clase ahora en una universidad, y entonces no tenemos que dar por terminado nuestro encuentro. Pero queda la invitación extendida a que podamos de pronto en una próxima oportunidad encontrarnos y vernos alrededor de este tema y de muchos otros más. Y les insistimos en muchísimas gracias por su participación. Nosotros nos sentimos muy honrados de tenerlo siempre con nosotros. A Camilo, muchísimas gracias por su disposición, por su conocimiento, por su alegría, por su energía, con apasionamiento con estos temas. Esperamos haberles dado alguna claridad de vía para enfrentar la crisis, que ese es nuestro propósito, y los invitamos para dentro de 8 días hagamos una nueva conversación. Muchas gracias a todos y que tengan entonces una feliz tarde. Este conversatorio fue grabado, entonces se los vamos a compartir, el enlace se los vamos a compartir para que puedan compartírselo al mismo tiempo a sus equipos de trabajo. Muchas gracias nuevamente y que tengan una feliz tarde. Una feliz tarde para todos. Carlos, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un honor trabajar con Zona Segura y con unos profesionales de tu calidad y de la calidad de quienes te acompañan. Y un abrazo para Muchas todos, gracias. y que superemos esto entre todos, que es la idea. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Una feliz tarde.